Saludos a todos los seguidores, seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Ayer comentamos de una manera rápida la defunción del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. Dimos algunas ideas, nuestras apreciaciones de lo que fue como mandatario de la República. Hoy vamos a desarrollar algunas ideas complementarias. Hoy ha sido un día de desfile de fanáticos y de fanáticas también ante el féretro de Fujimori. Destacaron los personajes que llegaron al duelo, destacaron algunas virtudes de Fujimori. Obviamente que tiene algunas virtudes, pero tiene otros actos que no necesariamente lo son. Se vio de igual manera algunos políticos mutantes hablando de algunas bondades de Fujimori, cosa que no es así. Antes, de esta oportunidad, mencionaban que fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad. Parte de esta pena la cumplió, otra fue superada por el indulto que comentaremos luego, que comentamos también ayer. Se habló de igual manera de los delitos que aceptó y otros que quedaron impunes, ¿no? Y que seguramente, de acuerdo a la legislación penal, serán archivados. Entre los actos, contradictorios de los últimos tiempos, se puede mencionar la validación del indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. Con ese indulto, el Tribunal Constitucional actual le facilitó la libertad, la cual la gozaba con singular, normalidad, incluso habiendo comunicado que iba a ser candidato a la presidencia de la República a sus 86 años. Otra fue que se le otorgó pensión, pese a no corresponderle, según todos los especialistas, no le correspondía. Hoy vamos a hablar sobre la sinuosa vida política del ex dictador, los aciertos que tuvo, los delitos que cometió en contubernio con el Grupo Colina, el dictador, obviamente, Alberto Fujimori. Comenzaremos con los inicios políticos de Fujimori. Alberto Fujimori inició su presencia pública conduciendo un programa en la televisión estatal que desarrollaba con regular interés. La imagen, sin duda, del oriental en territorio peruano de ser personas honestas, trabajadoras y responsables fue importante en su crecimiento político posterior. Se desempeñaba también como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, el mismo que obtuvo con original consenso, desplazando a otros rectores. Esta persona obtuvo en algún momento un testimonio de quién era en realidad Alberto Fujimori y cómo llegó a este cargo, que también es polémico. Su programa periodístico Concertando buscaba ideas y propuestas a favor del desarrollo nacional. El país no es el país de ahora, era otro país. Vivía momentos críticos tras la calamitosa gestión del primer gobierno de Alan García Pérez. El intento, además de estatizar el sistema financiero, soliviantó los ánimos de los actores económicos y políticos del país. El avance del terrorismo y también la crisis económica. Todos estos elementos cobraban más víctimas en el caso del terrorismo inocentes por parte de los indeseables y también, de un terrorismo de Estado que se fue incubando con Fujimori, que fue posterior. En ese escenario, lógicamente, emergió políticamente Fujimori. Y es por eso que al llegar 1990, el APRA estaba totalmente devaluado, la crisis política, la crisis económica le impedía gobernar, con normalidad a Alan García y convocó a elecciones. Debemos de manifestar que Alan García, más allá de su hegemonía, política, demostró siempre ser un demócrata. Además de ser, lógicamente, un presidente ineficiente. Pero
por lo menos respetó la democracia como tal. El ex dictador decidió en 1990 postular a la presidencia de la República. Fundó el movimiento político Cambio 90. El favorito, de acuerdo a los estudios de intención de voto, era el escritor Mario Vargas Llosa, quien se encontraba fortalecido después de su lucha para revertir la pretendida estatización de la banca. Esos momentos convulsos crearon las condiciones para que emerja alguien diferente al candidato del Fredemo. O sea, Mario Vargas Llosa fue el candidato del Fredemo y también al candidato del aprismo. Hubo ahí una contradicción que fue bien aprovechada por los candidatos de Cambio 90. Utilizó en su campaña un tractor y, ayudado por la impactante frase de tecnología, honradez y trabajo, comenzó a avanzar en intención de voto, gracias a los altos niveles de crispación de la campaña electoral. Esos elementos iconográficos tuvieron impactos favorables en la perspectiva de llegar a la presidencia de la República. En esta contienda estuvo acompañado de Máximo San Román, anotemos esos nombres, y de Carlos García como candidatos a la vicepresidencia y después, lógicamente, vicepresidente de la República. Los evangélicos se sumaron en su campaña electoral, que después abandonó a su suerte. La primera vuelta fue sorprendente y catapultó al chinito, entre comillas, a quien, según la imaginaria popular, lo asociaba a la prosperidad japonesa. En esta etapa aún no se conocía de su doble nacionalidad. De hablar parco, entrecortado y limitado, Fujimori participó en los debates y mediante voluntariosas estrategias trabajó más para ridiculizar al escritor por el consumo de drogas, por ejemplo, y por el mismo apellido. Mario Vargas Llosa es su nombre completo, pero su padre se apellida Vargas y Alberto Fujimori se refirió en aquella oportunidad, por recomendación, dicen, de sus asesores, solamente como Mario Vargas. Algo, lógicamente, que crispaba al ahora laureado novelista. Es histórica la foto del diario El Ojo, el cual, tras el debate final de segunda vuelta, exhibió en el mismo momento una edición de este medio de comunicación, dando como ganador a Mario Vargas Llosa del debate. Obviamente, si hacíamos un análisis sobre el particular, el ganador en ideas, en propuestas, en programa mismo, era Mario Vargas Llosa, pero el diario ya se había adelantado respecto al presunto resultado del debate electoral. Este momento, esta situación fue bastante bien aprovechada y sin duda que la población se inclinó a favor de Alberto Fujimori tras conocer que el empresariado y el poder, político de derecha apoyaba decididamente a Mario Vargas Llosa. Es así que llegó la segunda vuelta electoral y el chinito japonés con su tema tecnología, honradez y trabajo se convirtió en presidente de la República. Presidente, lógicamente, constitucional. Ganó con la Constitución de 1979 y para el periodo 1990-1995. Su primer gobierno y la economía. Fujimori, fiel a su propuesta de campaña, conformó un gabinete multipartidario. Juan Carlos Hurtado Miller, de la Fuente de Acción Popular, Gloria Helfer, de la izquierda, y otros, asumieron su gestión confiados en hacer un buen gobierno. Realizar el shock económico más severo de la historia para sincerar la economía fue sin duda bastante efectivo en el mediano plazo. Se hicieron los ajustes y
se permitió negociar con los organismos internacionales. Recordemos que Alan García Pérez nos dejó con un país inelegible. Sus medidas heterodoxas llevaron al Perú a la quiebra. En campaña, Mario Vargas Llosa desarrollaba sus propuestas para una mayor liberalidad de la economía. Frente a ello, Alberto Fujimori se comprometió a no hacer shock alguno. El no shock justamente era su propaganda. Al final, Fujimori, ya gobernante, aplicó lo ofrecido por su contendor e incluso con mayor severidad. Para muchos fue la primera traición al pueblo peruano. Pese a lo draconiano de las medidas de política económica, la población entendió que podía salirse de la crisis económica de esa manera y que era posible estabilizar la economía. Además de ello, se otorgó facilidad para la inversión y para otorgar mayor seguridad jurídica. Se suscribió memorándums con el Fondo Monetario Internacional. Esa etapa fue de total legitimidad, pero de críticas normales como en toda democracia. Y estamos hablando hasta el autogolpe del 5 de abril de 1992. Todo lo que hizo con la mano derecha lo borró con la izquierda, dice un adagio popular. Y además podría ser la mejor expresión que sintetice los momentos que vivió Fujimori. Influido por un personaje en la sombra, es decir, por Vladimiro Montesinos, decidió disolver la Cámara de Diputados, la de Senadores, y declarar un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. De gobernante legítimo se reconvirtió en un gobernante de facto, en un dictador. En efecto, no tuvo reparos en violar la Constitución Política del Perú de 1979. Había jurado, además, respetarla. En realidad, una población que no entiende el Estado de Derecho y quizá le importa poco, acepta creyendo el discurso y obviando el marco constitucional. Fujimori tenía legitimidad social, pero dejó la legal que a la larga le costó responsabilidades. Este 5 de abril de 1992 observamos en los diferentes kioscos enormes carátulas respaldando el golpe de Estado de Fujimori, y además también observamos y vimos el desplazamiento de los tanques del ejército peruano que salieron a custodiar algunos íconos importantes, creyendo que iba a haber una respuesta en contra de Fujimori, pero no fue así. Por eso que para este atropello contó con el apoyo en la sombra del personaje que lo confinó al ostracismo, y de las Fuerzas Armadas también, Ejército, Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra del Perú, se coludieron con el gobernante de facto convertido en un dictador. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el poder real estaba en manos de Vladimiro Montesinos. Las pocas voces en contra vinieron de sus allegados, como Máximo San Román, que incluso intentó asumir la presidencia de la República, Carlos García, que fue obviado en el transcurso, pero quedaron opacados por la realidad de los hechos. Luego se negoció con la comunidad internacional y para salir del embrollo se comprometió a convocar a un Congreso Constituyente, el cual fue copado por amigos circunstanciales del régimen. En este periodo se adoptaron decisiones acabando con la independencia y autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y de todo aquello que interfiere en el poder de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. El Poder Judicial era gestionado por el militar José de Lepián, quien era el poder representado de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. El grupo paramilitar Colina, y aquí se toca ya carne.
El grupo paramilitar Colina comenzó a actuar desde 1991, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado posteriormente. En toda su etapa de actuación cometieron diversos crímenes, entre ellos la matanza de Barrios Altos, la de los estudiantes de la Cantuta, Mariela Barreto, Pativilca y otros que sembraron el terror en la sociedad peruana. Fue de tal crueldad las matanzas que un trabajo de investigación permitió conocer después sobre estos crímenes. El trabajo periodístico independiente permitió saber lo que realmente aconteció con esta violación de los derechos humanos. La fuerte vinculación de Alberto Fujimori y el grupo Colina fue considerada una de las sentencias que lo llevó a la carcelería. Aunque siempre dijo ser inocente, siempre repitió ser inocente, lo cierto es que mantuvo una fuerte ligazón con acciones que dejó en claro que él estaba apoyando y respaldando al grupo Colina, entre ellos la amnistía que se le dio al cabecilla de este grupo. La captura del senderista Abimael Guzmán Reynoso y su cúpula. La lucha contra la subversión tuvo sus resultados en esta fecha. Después de muchas delaciones y trabajo de inteligencia, se logró ubicar y capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Esta epopeya fue bastante bien aprovechada para cimentar el gobierno del dictador. Sin embargo, los artífices fueron el general Quetín Vidal y Benedicto Jiménez, entre otros oficiales que se dedicaron a luchar contra la subversión. Sin embargo, esta lucha y el éxito logrado fue aprovechado más bien políticamente por Alberto Fujimori. Cuando esta situación se produjo, sorprendió al propio gobernante y asesor presidencial, o sea, no esperaban que suceda. De acuerdo a información conocida después, intentaban que la DIRCOTE no haga acción alguna para quitarles el crédito de la captura. Sin embargo, la difusión de ella, del vídeo de la captura de Abimael Guzmán, mostró a un temeroso senderista frente a un oficial seguro y muy profesional, y que fue Quetín Vidal. Después se realizó una parafernalia para exhibir al mayor criminal de la historia peruana. Fue presentado enjaulado y con traje a rayas, mostrándolo en la nimiedad humana. La captura de Abimael Guzmán ha sido utilizada para sacar ventajas políticas a favor del ex dictador y de las organizaciones políticas que después creó, porque no solamente fue Cambio 90, fueron otras también. El Congreso Constituyente y Constitución de 1993. Fujimori logró negociar una salida democrática después del golpe de Estado y en ese sentido convocó a un Congreso Constituyente con doble funciones, una constituyente para redactar una Carta Magna y la otra asumir las facultades legislativas por el cierre de las dos cámaras. En esta forma llegó hasta 1995 convocando a elecciones generales. Durante esta etapa se acentuó la violación de derechos humanos, el temor en los sectores políticos era creciente, se mezclaba la lucha contra el terrorismo como un arma para mitigar la protesta ciudadana. Las organizaciones gremiales fueron las más atacadas y varios de sus dirigentes apresados, acusados de subversión. Y como anécdota, manifestaré, en aquellos tiempos realizábamos periodismo radial y cada vez que invitábamos a algún personaje, este personaje por miedo no quería declarar y menos pronunciarse respecto a la gestión de Alberto Fujimori y menos de Vladimiro Montesinos. Esto es real. Segundo gobierno de 1995 al 2000. Alberto Fujimori con la certeza de contar con el apoyo de la ciudadanía, convocó a elecciones generales en 1995. Evidentemente, toda la estructura estaba determinada para un resultado favorable. Javier Pérez de Cuéllar
un ilustre peruano, ilustre de verdad, decidió postular. Sin embargo, no se valoró adecuadamente la trascendencia y valores democráticos del ex secretario general de las Naciones Unidas. El segundo mandato de Fujimori estuvo marcado por la secuela de su periodo dictatorial. La violación de los derechos humanos asumieron ribetes preocupantes, tanto como se insistía en la ubicación y captura de los remanentes del Sendero Luminoso. Se formó el grupo militar que hemos manifestado, que mató y asesinó desde 1991. Se trata del Grupo Colina, el cual venía actuando al margen de la ley. Diversos crímenes que comprometieron a Fujimori y Vladimiro Montesinos son explicados en esta etapa. Aparentemente todo iba bien, era un gobierno autoritario en lo político, pero exitoso en lo económico. El empresariado en ningún momento puso observaciones a la forma de gobernar. Más aún, apoyaban a Fujimori. Soborno a medios de comunicación. Fue tal el nivel de degradación de actores políticos y económicos que no solamente fueron manipulados a su favor a los empresarios, sino los representantes de los diversos medios de comunicación. Ingente cantidad de dinero fluyó por la sala del Servicio de Inteligencia Nacional a favor de propietarios de medios de prensa y se creó un sistema alterno para denostar, para injuriar y desprestigiar a políticos de otras tendencias. Panamericana, América Televisión y otros cayeron en las redes de la corrupción. Y habría que recordar en esta etapa a don Alberto Andrade. Él fue una víctima de estas acciones vedadas que aplicó el fujimorismo. La tercera elección de Fujimori en el 2000. Fujimori construyó un gobierno dictatorial, represivo y amedrentador. La protesta social fue llevada a su mínima expresión y los líderes desmotivados para liderar protesta alguna. El haber apresado, agredido y violentado incluso en cárceles de dirigentes gremiales creó un clima de miedo entre los actores políticos. Pero pese a ello, el régimen comenzó a resquebrajarse y perder legitimidad. En una interpretación interesada y manipulada, lógicamente, Fujimori se lanzó a una tercera elección. La Constitución Política de 1979 estableció una redacción respecto a la continuidad de un presidente constitucional. La de 1993 consideró que era factible una reelección. Pese a esas limitantes de haber ganado en una primera oportunidad y de haberse hecho reelegir en 1995, Fujimori se lanzó a una tercera elección. El Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llamaba en esos tiempos, se pronunció sobre el particular e indicó que la intención de reelegirse era inaplicable para el mandatario Fujimori. Esta situación llevó a la actitud abusiva del Congreso manejado por fujimoristas, destituyéndose a los magistrados que votaron por la no aplicabilidad de la norma. Pese a todo, Fujimori fue a una tercera elección, prohibida por la Constitución, pero avalada por instituciones, por el Ejecutivo. Compitió con Alejandro Toledo Manrique, de quien se dijo ganó las elecciones al culminar el proceso, pero horas después de silencio, se informó que el ganador fue el exdictador. Esta situación llevó a incrementar el nivel de repudio ciudadano. El entonces poderoso Fujimori comenzó a debilitarse. Las acciones dictatoriales a deslegitimarlo. Vladimiro Montesinos intentó generar una correlación favorable en el Congreso, comprando parlamentarios, en tanto que las contradicciones se hacían latentes en el propio entorno. Durante el proceso renunció al cargo el vicepresidente Francisco Tudela.
el video de la corrupción. En ese panorama de contradicciones, de conflictos, de crispaciones, de mayor oposición y de críticas, el gobierno entró en crisis. Aunque se validó la elección de Fujimori, se hicieron propuestas para estabilizar políticamente el país. Aparentemente, se había dominado la situación y Fujimori se aprestaba a cumplir con su tercer mandato. Pero todo cambió cuando una infidente o un infidente entregó un vídeo donde Vladimiro Montesinos entregaba dinero a un congresista. Esto ya lo comentábamos también ayer, lo que derivó en un escándalo nacional y una crisis generalizada que permitió que Fujimori le pida la renuncia a su asesor presidencial. Este se negó y en una frase histórica dijo: cae el paje, cae el rey. Y sin entender la realidad de los hechos, se mantuvo en el cargo hasta que la situación se hizo más insostenible. Y aquí vale una primera reflexión. El asesor, calificado como un personaje inteligente, se cegó y embruteció frente a la evidencia. Fugó con rumbo desconocido y se llevó consigo evidencias. Algunas de ellas quedaron en la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Se cree que en esa incursión que Fujimori hizo con fiscal falso, porque fue una intervención con fiscal falso, recuperó vídeos que lo delataban como un presidente corrupto, además de criminal. Corrupto se demostró con las diferentes sentencias y tribunal con la sentencia de autor mediato. La historia posterior es bastante conocida. Ya lo comentábamos también en la víspera, Fujimori fugó del país demostrando su endeblez. Se ha hablado mucho que es un personaje o era un personaje valiente, cuando en realidad no era así. En un intento de recuperar la democracia, algunos militares buscaron tomar el poder y él salió corriendo a una de las embajadas, ¿no? Por lo tanto, valiente no creo que haya sido. Fujimori, por lo tanto, fugó del país demostrando su endeblez, viajó hacia Brunei, donde se iba a realizar un evento global, y después se trasladó hacia el Japón, de cuyo país era original. Y cuando se comenta, la situación de la presencia de Vladimiro Montesinos, se indica, se manifiesta que era porque conocía de este dato, de este detalle, porque de acuerdo a la Constitución, si tienes otra nacionalidad, no puedes ser presidente del Perú. Al haberse conocido de ese detalle, Kenya no habría podido ser presidente. Claro, para muchos, la verdadera razón que lo mantuvo cautivo a Vladimiro Montesinos. Después intentó regresar a Perú vía Chile, pero fue detenido y años después extraditado. El ídolo de barro se desmoronó. Y la historia no aprendida, la crisis en la cual se sumió el país en la década de Fujimori, no ha generado ninguna conciencia cívica. Aparentaba que era así, que habíamos retornado a los cauces democráticos, pero en el último tiempo se ha constatado que no es así. Existe gente que a punta de tuppers y dádivas han facilitado la reorganización del grupo fujimorista. Intentan tomar el poder, pero la población los rechaza. Actualmente se han apoderado del gobierno gracias a la actitud pusilánime de Dina Boluarte, quien ha decidido decretar duelo para el ex dictador, que es rechazado por una gran cantidad de gente. La muerte de Fujimori debe permitir cerrar el ciclo. No podemos estar fujimoristas, antifujimoristas. Aquí tiene que existir una mayor decisión de la ciudadanía en general para escoger entre los peruanos de bien aquel que represente mejor los valores democráticos y constitucionales.
La división entre peruanos y peruanas que buscan fortalecer su democracia y aquellos que pretenden seguir asidos al poder, incluso violentando la Constitución y las leyes, debería culminar. Ha fallecido un personaje nefasto para este país que no tuvo reparos en violar los derechos humanos y matar gente en nombre del Estado. Muchos hacen una invocación a la unidad del país. Para nosotros la unidad del país se va a dar cuando se convoquen a elecciones totalmente transparentes, totalmente legítimas, con igualdad, o sea, para todos, y que entre ellos se escoja a un candidato que no tenga el pasado, o sea, que estamos mencionando, y menos que sean herederos de ese pasado. Seguiremos comentando porque los fanáticos siguen llegando al lugar del duelo de Alberto Fujimori y como no se han conocido la realidad, son la mayoría de ellos jóvenes, evidentemente expresan frases que no corresponden a la realidad. Fujimori mató por interpósita persona, dice la sentencia. Fujimori aceptó sus culpas de corrupción, expresan de igual manera varias, condenas. Y Fujimori gozó de una libertad con un indulto malhadado por Pedro Pablo Kuczynski. Y esto, la historia peruana debería borrarlo como práctica común y evitar todo vestigio de dictadura. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima oportunidad. No se olviden de suscribirse en el canal y de dar like para continuar adelante con este programa periodístico. Muchas gracias y hasta pronto.